Bueno, para recapitular, en un principio Dios no era nadie, o sea, nadie lo conocía, nadie sabía quién era él. Él escoge un vehículo, escoge un pueblo, el más digno que encontró en ese tiempo, pues era Israel, y dio todas sus promesas a ese pueblo. Y sí, con él se ensañó, con él lo engrandeció y con él pues estuvo en el mundo. Entonces, por eso él hace esa cantidad de cosas fantásticas. ¿Para qué? Para mostrarse. Era como un pavo real, mostrando sus alas, mostrando sus plumas, para que el mundo entero lo conociera. Entonces, pasa cuando llega Jesucristo, y por eso muchas facciones de judíos aún no lo aceptan como el verdadero Mesías por estas cosas. Jesucristo cambia el nivel del fuego. ¿Por qué? Porque es que había muchas cosas que estaban fuera de contexto, como yo lo he dicho antes, estaban fuera de contexto, que pues estaban chocando con la realidad. Una vez esto, pues, Jesús lo explica muy bien, lo sintetiza, lo define, lo aclara, sube el nivel del fuego. ¿Por qué? Porque es que ya entra en, tienes que amar a aquel que te haga daño. Sí, porque Dios ama a todo el mundo. Porque ¿qué pasa? O sea, la fe, el producto aquí es la vida eterna. Entonces el producto es la vida eterna. ¿Qué pasa? Cuando tú produces algo de forma local, hay cosas que pues no te van a exigir los locales, pero cuando ya tú quieres hacer un producto tipo exportación, pues las cosas ya suben de nivel, ya suben en otro rango, y yo pienso que esto es lo que faltó, esto fue lo que pasó. Cuando Jesús viene, pues ya la palabra de Dios hay que exportarla al mundo entero, está lista para exportarla al mundo entero. Por eso le digo que hay un plan y Jesús es crucial en ese plan. ¿Por qué? Las cosas funcionaron bien en cierto tiempo, la palabra de Dios funcionó bien en el pueblo de Israel en ciertos tiempos, y el contexto pues se prestaba para eso. Cuando Jesús llega se da cuenta de que la palabra de Dios está fuera de contexto, que hay cosas que están marchando mal, y las define, las aclara y las eleva, las hace más sutiles, un poco más difícil de entender y pues más difícil de aplicar en la vida real. Les contaba de que si no te acostabas con la mujer de tu prójimo, pues no había adulterio. Pero ya cuando Jesús llega dice, solamente con desearla con tu mente, o sea, sin contacto físico, ya, listo. Ya ahí estás pecando. Entonces el fuego se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque es que ya hay que exportarlo al mundo entero. Por eso digo que había un plan, y el plan era expandir la palabra de Dios al mundo entero. Ese siempre fue su plan. Si buscamos allá atrás, cuando el hombre estaba creando la Torre de Babel, o sea, a Dios no le gustó. O sea, a Dios no le gustó que todo el mundo estuviera construyendo una torre para saber qué había en los cielos. O sea, ese no fue su objetivo, esa no fue la razón con la que creó el hombre, y por eso confunde sus lenguas. Puede ser una historia muy bonita para definir, entender por qué existen tantas lenguas en el mundo. Pero sí, entonces cuando Dios ve que, ¿pero qué hacen ustedes ahí creando esa torre? O sea, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes se esparzan por la tierra, porque fue muy claro, y poblaran la tierra. Entonces por eso confunde las lenguas. Los que hablan el mismo idioma se van con las personas que hablan el mismo idioma, y ahí comienza entonces sí la colonización de la tierra por completo. Entonces, si analizas bien, te das cuenta que primero que escoge un pueblo, se ensaña con él, lo demuestra, todo el mundo conocía, pues, ese pueblo de Israel tiene un Dios muy poderoso, es muy temible. Es más, en Atenea, Grecia, había un lugar para Dios, decía, el Dios desconocido de Israel. Le tenían mucho respeto, conocían el temple de este Dios y sabían lo poderoso que era. Imagínense en Grecia, en esos tiempos de Atenea. De Atenas, en los tiempos de Atenas, cuando estaban estos grandes filósofos. ¿Qué pasa? Entonces cuando Jesús viene, aclara muchas cosas, las define, las pone en contexto, y que ya el producto está listo para exportarlo al mundo entero, porque recuerden que la palabra de Dios solamente estaba reservada para los judíos, y ellos eran muy celosos y no querían compartir a Dios con nadie. Primero porque él mismo introdujo esto antes. Él les prohibió al pueblo de Israel que se mezclara con otros pueblos. Le prohibió que sus hijas o sus hijos los casara con otros pueblos, cosa que varias veces Israel desobedeció y hubo consecuencias muy graves. Entonces, el mismo Dios hizo que el pueblo de Israel fuera
ultra celoso y ultra reservado. Entonces, cuando llega Jesús, ya hay una nueva faceta y dice, bueno, todo el mundo, todos son creación mía. O sea, aquí él siempre quiso que pues su reino se expandiera por todo el mundo, porque es que todos somos creación de Dios al final. Entonces, hacer esto, pues, ya ameritaba a alguien mucho más intelectual, mucho más capacitado, y Jesús fue la persona perfecta para este trabajo.